Como sucede con cualquier fenómeno de esta naturaleza, las causas siempre son muy complejas, ¿no es cierto? Yo voy a mencionar dos o tres temas que me parece que son de primera importancia para entender lo que está pasando ahora y lo que vino sucediendo. Lo primero que voy a hacer es mostrar este gráfico que es son las tasas de interés. Esta línea lo que muestra es la tasa de interés que se llama tasa de fondos federales, la tasa que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, cobra a los bancos por los descuentos que les concede, por los préstamos que les concede, ¿no? Y las oscilaciones que ha habido en la última década son muy importantes y contribuyen mucho a explicar varias cosas que hemos vivido, ¿no? En particular, véase esto, es una caída en el año 2001, que es la respuesta del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal, a la crisis de las .com, ¿no? Esa crisis es la crisis que antecede a la que estamos viviendo ahora en el mundo desarrollado, una crisis financiera, o en ese caso centrada en la bolsa. Cayeron muy fuertemente las acciones, el precio de las acciones de las empresas de informática y de internet, etcétera. Eso amenazaba con provocar una recesión en Estados Unidos. Entonces la Reserva Federal, para abaratar el crédito y hacer que la economía no cayese efectivamente en una recesión, hizo esto, bajó sustancialmente las tasas de interés. Ahora vuelvo a ese gráfico porque es más importante, pero este muestra el crecimiento de la economía de Estados Unidos, o sea, el Producto Bruto Interno de Estados Unidos, interanual. Son datos trimestrales contra el mismo trimestre del año anterior. Y acá se ve que hay una desaceleración a fines de los 2000, este es el año 2001, un año donde la economía prácticamente paró, y por eso la Reserva Federal, en esa época conducida por Greenspan, hizo lo que recién mostramos, ¿no? Pero llevó las tasas de interés a las que les prestan los bancos a un nivel bajísimo, llegaron a 1% anual, ¿no es cierto? Se convirtieron en negativas en términos reales. Esas tasas de interés resultaban muy atractivas para tomar deuda y hacer diferentes cosas, y un eje de lo que sucedió, o que después se revelaría muy importante, fue que generó un boom en el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Es una nueva burbuja, llamamos burbuja a un proceso donde los precios se inflan y se inflan más allá de lo razonable, digamos, ¿no? Los precios de las viviendas aumentaron considerablemente. Esto aumentó también el valor de las garantías de los deudores, llevó a que pudieran solicitar con garantías nuevos préstamos. O sea, hubo un proceso de valorización de activos que generaba más y más endeudamiento, y el incremento del endeudamiento volvía sobre los mercados de activos. Eso se autoalimenta, ¿no es cierto? Proceso que se autoalimenta. Entonces, más deuda, mayor precio de los activos, más deuda, mayor precio de los activos. En un contexto además de, hay algunos detalles que son complicados de explicar, pero de bajas regulaciones, porque ese proceso de bajas regulaciones financieras, un poco por razones ideológicas, porque en el gobierno de Estados Unidos y en la Reserva Federal predominaba la idea de que los mercados se autorregulan, y otro poco porque una parte importante de este proceso de nuevos créditos y de aumento del precio de los activos, sobre todo de la generación de nuevo endeudamiento, tenía lugar no exactamente en los bancos, sino en otras instituciones, que ahora se las suele llamar el sistema financiero fantasma o las sombras, con instrumentos financieros relativamente nuevos, sujetos a regulaciones o escasas, o en algunos casos, bueno, parece que poco eficaces, ¿no? De manera que no hubo ninguna contención de esa burbuja, y la burbuja acabó pinchándose. ¿A causa de qué? A causa de, nuevamente, en parte de la política federal, de la política monetaria de la Reserva Federal. Vamos a mostrar este gráfico que es también las tasas interanuales de inflación en Estados Unidos. Y acá se ve cómo, bueno, la economía sale de la recesión, pero la tasa de inflación empieza a subir, ¿no? Hay una tendencia a aumentar progresivamente, y esto lleva a que en 2004, en este momento acá, empiece a subir la tasa de descuento que la Reserva Federal había bajado al comienzo de los años 2000, y sube fuertemente, ¿no? De 1% que estaba, sube a 5,25, y esa suba de las tasas de interés lo que hace es encarecer el crédito, naturalmente, con lo cual
muchos de estos créditos que se habían gestado en la fase anterior, o alguna parte de esos créditos, se hacen difíciles de afrontar por parte de los deudores. Muchos deudores tenían en realidad bajas calificaciones como deudores, eran muy riesgosos, enfrentan dificultades en los pagos, y ese es el punto en el que el sistema empieza a hacer agua, porque de nuevo se encadena todo el proceso, y cuando alguien o alguna institución enfrenta problemas con sus deudores, no puede a su vez hacer frente a los compromisos que tiene con otras instituciones, y el problema empieza a propagarse. Y eso es lo que ha venido sucediendo desde mediados del año 2007, y cada vez con mayor intensidad. En esta última semana se ha hecho mucho más intenso el proceso. La Reserva Federal empezó, por supuesto, como se ve acá, en algún momento, en mediados de agosto de 2007, empezó de nuevo a bajar, y ha bajado otra vez fuertemente la tasa de descuento, como había hecho en relación con la burbuja anterior. Vuelve a hacerlo, pero ahora con una eficacia relativamente, bueno, por lo menos hasta hoy, dudosa, ¿no es cierto? Las medidas han tenido efectos, pero rápidamente han tenido efectos temporarios, pero rápidamente han tendido a ser desbordadas por una situación que sigue siendo de desconfianza, que tiene otro ingrediente importante distinto de la crisis anterior, la crisis de las llamadas .com, que es que el grado de derrame de estas transacciones financieras a lo largo de distintas economías, sobre todo en el mundo desarrollado, es más intenso, ¿no? Hay instituciones financieras en Europa, muchísimas, que tienen activos que están directa o indirectamente garantizados por hipotecas generadas en los Estados Unidos, algunas de las cuales se han tornado incobrables. Esa es una de las razones por las cuales la crisis se ha derramado mucho en el mundo desarrollado, ¿no?